deseado y ese debe estar entre 5 y 20 clases. Use números enteros para los límites de clase. Entonces, ¿cómo vamos a decidir el número de clases que tenemos? Primero, vamos a organizar los datos de peso del mayor al menor para poder saber cuáles son los extremos sobre los que nos estamos moviendo. Entonces voy a maximizar esto un momento y lo voy a organizar orden personalizado y le voy a decir que me organice los valores por el peso. Aceptar. Listo. Entonces tenemos el peso más bajo es de 48, el peso más alto es de 80. Muy bien, entre 48 y 80 nos vamos a mover. Necesitamos tener números enteros para los límites de clase. Entonces lo más práctico es movernos de 10 en 10. ¿Sí? Vamos a establecer, vamos a hacer de cuenta que el valor más bajo, el límite inferior de nuestra primera clase va a ser 40. Ese va a ser el límite inferior de nuestra primera clase. Y el límite superior de nuestra última clase va a ser 80. ¿Sí? Y vamos a movernos de 10 en 10. Es decir, que vamos a tener 4 clases. ¿Vale? 40, 50, 60, 70. Perdón. Este va a ser el límite inferior, el límite superior de la última clase va a ser 90. Listo. Vamos a calcular la anchura de clase. Entonces, el valor más bajo, el límite inferior que hemos fijado para nuestra primera clase es 40. Entonces, y el valor más alto que hemos fijado para el límite superior de la última clase es 90. Vamos a restarle a 90, le quito 40, eso me da 50 y eso lo voy a dividir entre el número de clases que voy a tener. Entonces tengo 40, 50, 60, 70 y 80. Tengo 5 clases, entonces igual a esto dividido entre 5. Listo. Me da una anchura de clase de 10. Entonces, ¿cómo voy a establecer los límites superiores de cada clase? Ya establecimos los límites inferiores para todas las clases. Sabemos que nuestra anchura de clase va a ser de 10. Esperen, está procesando la información mi computador. Listo, tenemos los límites inferiores. Límite inferior. Ahora vamos a establecer el límite superior. Y sabemos que esta es la anchura de clase. La anchura de clase era la diferencia entre los límites inferiores de una clase y la siguiente, ¿cierto? Aquí lo tenemos bien, van de 10 en 10. Perfecto. Ahora tenemos que hacer que los límites superiores que establezcamos hagan que una clase no se sobrelape con la otra. Por ejemplo, si yo estableciera como límite superior aquí 50, esto sería incorrecto, porque entonces alguien que pese 50 gramos podría estar tanto en esta primera clase como en la segunda. Por consiguiente, mi límite superior tiene que estar un punto por debajo del límite inferior de la siguiente clase. Estoy usando números enteros. Voy a procurar siempre usar números enteros, de manera tal que el límite superior de esta clase va a ser 49. El límite superior de esta clase va a ser entonces 59. El límite superior de la siguiente va a ser 69. El límite superior de esta va a ser 79. Y entonces el límite superior de esta no va a ser 90, sino 89.
Ya tenemos ahora los límites inferiores y los límites superiores. Ahora vamos a identificar las marcas de clase. Recuerden que la marca de clase era el valor intermedio entre el límite inferior y el límite superior de cada clase. Entonces, ¿qué tal si Rogelio me cuenta cuál sería la marca de clase para la primera clase que tenemos, que va de 40 a 49? Rogelio, ¿cuál sería la marca de clase? Te escucho, te escuchamos. ¿No sabes? ¿Lo estás calculando? Es el valor intermedio entre estos dos. Si la marca de clase entre 41 y 50 era 45.5, la marca de clase entre 40 y 49, ¿cuál será? ¿Puedo participar yo? Sí, adelante, Jesús. 44.5. Excelente, muy bien. Entonces, alguien que nos diga cuál sería la marca de clase para la siguiente clase, que va de 50 a 59. 54.5. Eso es, 54.5. Para la siguiente, 64.5. exactamente. Para la otra, 74.5. 74.5. eso sí, muy bien. Y la última sería 84.5. Exactamente. Ya tenemos nuestras marcas de clase. Muy bien. Ahora vamos a identificar las fronteras de clase. Frontera de clase. Recuerden que la frontera de clase era ese valor intermedio entre el límite superior de una clase, el límite inferior de una clase y el límite superior de la clase inmediatamente siguiente. Es decir, el límite, vamos a insertar acá una columna para que no se vuelva tan confuso. Entonces, la frontera de clase estaría dada por esta, no la conocemos. Esta estaría dada por el límite, el punto medio entre el límite inferior de la clase inmediatamente anterior y el límite superior de la clase inmediatamente anterior y el límite inferior de la clase siguiente, es decir, 49 y 50. ¿Cuál sería la frontera de clase en este caso? 49.5. Exactamente, muy bien. Y en el siguiente caso, ¿cuál sería? 59.5. Entre 59 y 60. 59.5. Exacto, excelente. Y en el siguiente, entre 69 y 70. 69.5. Muy bien, 69.5. Y en el siguiente, entre 79 y 80. 79.5. Muy bien. Entonces es súper sencillo, como pueden ustedes verlo. Ya tenemos identificada la frontera de clase, el límite inferior, el límite superior y la marca de clase. Muy bien. Ahora vamos a identificar las frecuencias. Para identificar las frecuencias voy a poner una barrita. Vamos a hacer conteos utilizando esta barrita. Entonces tenemos acá los pesos de todos ustedes. Vamos a ver cuántos casos se ubican en la primera clase, es decir, cuántos de ustedes tienen un peso que va entre los 40 y los 49 kilos. Acá tenemos una persona. Solo una. Solo una. Luego vamos a ver cuántos de ustedes tienen un peso que va entre los 50 y los 59 kilos. Acá va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Entonces tenemos 1, 12. Ahora vamos
vamos a ver cuántos de ustedes tienen un peso que va entre los 60 y 69 kilos. 60. No tenemos a nadie de 60. Tenemos 61. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 personas. Siguiente. ¿Cuántos de ustedes tienen un peso que va entre los 70 y 79 kilos? Tenemos a varios que pesan 70. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. Y por último, ¿cuántos tienen un peso que va entre los 80 y los 89 kilos? 1 y 2. 2. La sumatoria de todas mis frecuencias debe ser igual a mi tamaño de muestra. Entonces debo sumar acá y esto me debe dar el número de personas que tenemos aquí registradas, 28. Es correcto. 28 personas porque a pesar de que acá tenemos 29, el número 1 corresponde nada más a los títulos de las columnas. Entonces tenemos 28 personas que nos dieron sus datos y este 28 corresponde a ese valor. Muy bien. Esta es la tabla de frecuencias. Esto es lo que yo hago para contar las frecuencias. Voy haciendo una marca y luego, realmente estos son los conteos crudos y estas sí son las frecuencias. Listo. Tenemos nuestra tabla de frecuencias para el peso de ustedes. Vamos a ponerle los bordecitos. Ya está. Con todas las características de las que hablábamos hace un rato identificadas: límite inferior, superior, la marca de clase y la frontera de clase. ¿Tienen alguna duda hasta ahora o les queda claro el procedimiento? No, todo bien. Todo bien. Todo bien, maestro. Muy bien, excelente. Entonces, la tarea de ustedes va a ser que hagan lo mismo con la estatura. No tienen que usar 10 como anchura o como ancho de clase. Ustedes pueden seleccionar, puede ser 5. Solo recuerden que deben usar números enteros. Esa es la tarea que van a tener que entregar para este jueves. Y les cuento lo siguiente. Les había dicho que no íbamos a hacer examen sincrónico como tal, pero no he recibido autorización explícita para evaluarlos por medio del taller que les había dicho. Entonces, como no he recibido autorización explícita para eso, vamos a hacer un examen corto que va a durar solamente 30 minutos. Van a ser 10 preguntas, como las de las autoevaluaciones, 10 preguntas, 30 minutos. Es decir, van a tener solo 3 minutos para responder cada pregunta y no pierden esos 3 minutos en copiarse de sus compañeros porque voy a hacer conglomerados y a cada conglomerado le voy a asignar un examen diferente. Entonces, la probabilidad de que alguno de sus compañeros tenga el mismo examen que ustedes es baja. Vamos a tener al menos 3 conglomerados, mínimo 3 conglomerados, es decir, va a haber al menos 3 versiones diferentes del examen y en 3 minutos mejor cada quien piensa las preguntas